Buenos días. El día de hoy vamos a hablar del ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Importante tener en cuenta que siempre el principal requisito para el ingreso a la unidad de cuidado intensivo es asegurarse que la condición que llevó a ese paciente a la unidad de cuidado intensivo sea una condición que pueda ser superada. Eso quiere decir que el paciente tiene que ser un paciente recuperable. ¿Quién se admite en una unidad de cuidado intensivo? Usualmente son pacientes que requieren monitoreo y tratamiento debido al riesgo en sus órganos vitales por una enfermedad aguda o una enfermedad crónica que presentó reagudización. También se da en personas que requieren un tratamiento médico o quirúrgico, dado que presentan una situación en la que hay riesgo de muerte. ¿Quién se admite? Hablamos de pacientes que tienen disfunción de varios órganos vitales, ¿sí? Usualmente que tengan compromiso cardiovascular, respiratorio, hepático, renal, hematológico, gastrointestinal, neurológico o metabólico. Siempre tiene que tenerse en cuenta si estos pacientes se encuentran en un programa de cuidados paliativos o si son pacientes potencialmente donantes de órganos. En cuanto al equipamiento que tiene que tener una unidad de cuidado intensivo, dependiendo del tipo de unidad de cuidado intensivo, pueden existir diferentes niveles de equipamiento también. Sin embargo, pues acá se ve una lista de las cosas que requiere una unidad de cuidado intensivo, de los requisitos mínimos precisamente para el funcionamiento de la misma. Hay un mobiliario básico también para la atención de pacientes en la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Que es el que está allí. Destaca allí pues obviamente las bombas de infusión, los sistemas de succión, el monitor cardíaco, ¿sí? El electrocardiograma, siempre tiene que existir un electrocardiógrafo en una UCI, el desfibrilador, el oxímetro de pulso y el glucómetro. Importante cuando entra el paciente, si el paciente está en condiciones, pues llamarlo por su nombre, siempre tratar de hablarle por su nombre al paciente. Eso le ayuda a mejorar la parte de orientación. Identificar al paciente, identificar los factores de riesgo que tiene y por los cuales puede estar en unidad de cuidado intensivo. Es muy importante revisar la piel. Estos pacientes en una unidad de cuidado intensivo pueden presentar múltiples lesiones en piel, entonces es imprescindible evaluar el estado de la piel al inicio del ingreso a la unidad de cuidado intensivo, los signos vitales de ingreso también, ¿sí? Y la toma de paraclínicos y electrocardiograma si es necesario. Estos pacientes siempre tienen que ser individualizados, es decir, hay que individualizar y priorizar. Eso implica que uno tiene que evaluar cada paciente de forma individual, mirando sus patologías, sus expectativas, su pronóstico, y de acuerdo a ello priorizarlo, ¿sí? Para saber qué es lo más importante, qué es lo que vamos a hacer primero. Recordar que la verdadera preparación es saber cuál es el motivo de ingreso de su paciente. O sea, siempre hay que tener claro la razón por la cual el paciente llegó a la unidad de cuidado intensivo y qué queremos lograr con el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Aquí vemos unos niveles de recomendación de un artículo de Critical Care Medicine de agosto de 2016 y un resumen de las recomendaciones basadas en la evidencia y de buenas prácticas para el ingreso a la unidad de cuidado intensivo. Tener en cuenta que hay múltiples patologías por las cuales un paciente puede ingresar a cuidado intensivo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a cada una de estas patologías, toca tomar conductas distintas. Lo primero, un paciente cardiológico que ingresa a la unidad de cuidado intensivo, dependiendo del tipo de unidad de cuidado intensivo de que dispongamos,
se hará el monitoreo respectivo. Si es un paciente cardiovascular, un posoperatorio de cirugía cardiovascular, si hablamos de una unidad de cuidado intensivo coronario, pero básicamente estos pacientes siempre requieren monitoreo de signos vitales, de tensión arterial, de frecuencia cardíaca y asimismo realización de electrocardiograma al ingreso. Importantísimo. En cuanto a los pacientes neumológicos, son pacientes que además de las condiciones evaluadas anteriormente, es imprescindible hacer siempre un monitoreo de la oximetría de pulso y de gases arteriales si es necesario. Asimismo, en estos pacientes idealmente hay que hacer una valoración ecocardiográfica. En los pacientes neurológicos, además del examen neurológico completo al inicio, hay que hacer también evaluación de signos vitales, ¿sí? Teniendo particularmente en cuenta si estos pacientes tienen algún tipo de dispositivo intracraneano, como en caso de los pacientes neuroquirúrgicos, en los cuales toca también monitorear la presión intracraneana. En los pacientes con patología infecciosa es imprescindible la realización de cultivos, evaluar si esos cultivos se tomaron previamente al ingreso a UCI y si no, tomarlos al ingreso del paciente a la unidad de cuidado intensivo, ¿sí? Tomando los policultivos teniendo en cuenta el tipo de patología infecciosa que el paciente pueda eventualmente tener. Recordar también las medidas de bioseguridad que, a pesar de que ahora están en boga por la situación acaecida por el COVID-19, recordar que las medidas de bioseguridad siempre se tienen que tener en cuenta en cualquier tipo de paciente con patología infecciosa. En los pacientes con posoperatorios abdominales es muy importante evaluar y cuantificar los drenes, el tipo de drenaje que presenta y en casos particulares realizar mediciones de presión intraabdominal. Ya en pacientes en postoperatorio de cirugía cardiovascular son pacientes que requieren una evaluación muy juiciosa de la producción por los tubos de tórax y de la hemodinamia de acuerdo al monitor que se utilice. En los pacientes con patología endocrinológica, sobre todo en los pacientes con tormenta tiroidea, hay que evaluar sobre todo la parte cardiovascular. Son pacientes que pueden hacer una disfunción autonómica muy severa. Son pacientes que pueden hacer taquiarritmias, ¿sí? O eventualmente hipotensión. En pacientes que tienen patologías de grandes vasos, casi siempre son pacientes que están en posoperatorio de cirugía de aorta. Entonces es muy importante estar evaluando la presión arterial en estos pacientes, así como la frecuencia cardíaca. Usualmente son pacientes que tienen algunos betabloqueadores indicados, por lo cual el paciente tiene que estar monitorizándose de forma muy juiciosa la frecuencia cardíaca y la tensión arterial. Ya en pacientes quemados, en cuyo caso la evaluación tiene que ir más dirigida al desequilibrio hidroelectrolítico de estos pacientes y a la gran deshidratación que pueden presentar dependiendo del área quemada. Entonces son pacientes que usualmente tienen que disponer de un acceso venoso central y un alto aporte de líquidos, por lo cual hay que hacer un balance de líquidos bastante juicioso. En cuanto a los pacientes sedados, pues muy importante tener en cuenta la escala RASS, que es la que se utiliza para evaluar en cuidado intensivo la sedación, que es la que está aquí. En los pacientes oncológicos, lo más importante siempre es que el paciente tenga claro cuál va a ser su pronóstico antes de entrar a la unidad de cuidado intensivo y hasta dónde puede llegar o podemos llegar como intensivistas a
tratar de mejorar las condiciones de este paciente sin tratar de prolongar su vida más allá de lo que su pronóstico oncológico lo permita. Entonces siempre es importante que en estos pacientes ojalá se cuente con un disentimiento. Si es posible que ese disentimiento el paciente lo hubiese tenido previamente al ingreso a la unidad de cuidado intensivo, mucho mejor. En cuanto al paciente hematológico, en estos pacientes pues hay que tener muy en cuenta el alto riesgo de sangrados que pueden tener, lo cual influye en la manipulación de este paciente, ¿sí? Sobre todo cuando los pacientes son trombocitopénicos. En estos pacientes toca tener mucho cuidado con la presencia de pequeñas escoriaciones, golpes, hematomas, equimosis o cualquier cosa que indique que el paciente tiene un sangrado masivo. En trauma, pues ya dependiendo del tipo de trauma, muy importante mirar si es un paciente politraumatizado, si es un paciente con un trauma de tórax, un trauma cráneoencefálico, o cuando hay quemaduras o lesiones eléctricas. De acuerdo a ello, pues se evaluará qué es lo primero que se tiene en cuenta para monitorear al paciente. Y por último, y ya para terminar, hay que tener cuidado con los pacientes que salen de la institución y regresan, sobre todo cuando el paciente sale de la unidad de cuidado intensivo. Siempre hay que asegurarse que el paciente esté en adecuadas condiciones, que la vigilancia en piso sea la adecuada cuando es necesario, para evitar que haya reingresos de estos pacientes. Muchísimas gracias.